un montón de cosas que pasaron hoy de economía, algunas definiciones, y justamente estamos con un especialista que siempre nos asiste y nos informa y nos ilustra, que es Fabián Medina. Buenas noches, Darío Ríos te saluda, Fabián. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, viendo un poco algunas definiciones que de alguna manera trascendieron a partir de la palabra de Alberto Fernández en la jornada de la Unión Industrial Argentina. No sé si ya has hecho algún análisis. ¿Estás hablando básicamente de los dos nombres? Sí, no veo tanto de los nombres, pero si queremos nos contás de eso. De las personas que lo acompañaron, ¿decís? No, de los nombres que supuestamente se habían oído durante todo el día como ministro de Economía y ministro de Producción. No, pero la verdad que me gustaría que me los digas. Hoy estuvieron hablando todo el día como Economía Matías Culfas y en Producción José Ignacio de Mendiguren. Yo venía medio como ya anunciado, ¿no? Venía con... No, porque en realidad Culfas iba a Producción y de Mendiguren iba al Banco Nación. Sí, también se había hecho en los últimos días. Pero bueno, un poco lo que te mencionaba, a donde apuntábamos, era a la postura que tuvo el presidente electo respecto a la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? A ver, la postura es la indicada. Porque si vos no estás de acuerdo, si vos no coincidís con la firma del acuerdo porque considerás que no correspondía hacerlo y había que haber hecho otra cosa, si vos terminás pidiendo que te manden lo que falta del acuerdo, estás reconociéndolo. Primer punto. Segundo punto, lo vengo diciendo hace mucho tiempo ya, el acuerdo es más perjudicial para el Fondo Monetario que para nosotros, hoy, por el monto prestado a Argentina y porque, rompieron la Carta Orgánica. La Carta Orgánica del Fondo dice, de acuerdo a la Carta Orgánica del Fondo, a Argentina se le puede prestar hasta 10.000 millones de dólares. Y ellos, por orden política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieron un acuerdo para llegar a prestarle 58.000 millones, no al país, no a Argentina país, sino al gobierno de Argentina, ¿sí? Entonces, calculemos que esos 58.000 constituyeron el 60% de los fondos que tiene prestado el Fondo Monetario en todo el mundo. Con los 45.000 prestados estamos hablando de cerca del 50%. En caso que Argentina no llegara a pagar, el problema lo tiene el fondo porque estarías quebrándolo. Dice y solamente sería eso. Pero Argentina lo va a pagar porque es un país responsable, siempre pagó las deudas en mayor o menor término, pero después internamente, si llega a salir la sentencia de inconstitucionalidad, que ya está que ya está en la Corte, después se dará un recurso de repetición, para hacerlo más fácil que se entienda, a los firmantes del acuerdo, presidente, jefe de gabinete, ministro de Economía y los dos presidentes del Banco Central, que tendrán que incorporar el monto que tengan en bienes, en depósitos, inclusive después serán embargos o inhibidos y hasta con penas podría llegar a ser de prisión. Sí, eso sería todo un acto un poco de justicia, ¿no? Porque seguramente van a alegar que no había otra solución que pedir ese dinero, pero bueno. A ver, te lo voy a decir directamente cuál es la solución. Porque la liquidación de exportaciones, tornarla en forma voluntaria en 2017 y tornarla en 10 años en 2016, puede constituir un acto de alta traición a la patria. Porque estás haciendo que el país se endeude, que se endeude toda la nación y mandando niveles de desocupación y endeudamiento del país a niveles monstruos como los que tenemos ahora. A nivel económico podría llegar a constituir alta traición a la patria. Justamente el presidente electo lo que hablaba
era de no pagar la deuda a costa de la producción, fueron sus palabras, ¿no? Obviamente, vos no podés pagar la deuda, vos no podés reprogramar, vos no podés pagar el acuerdo tal cual está hoy, ¿sí? Porque tenés pago en 2022 y 2023. Lo cual, así como estamos hoy, es imposible. Vos tenés que reprogramar por lo menos a 2025 en adelante el pago y proponer, si es dentro de lo posible, algún pago dentro del 2020, no como buena voluntad, sino si en caso de ser factible, saldarlo. ¿Por qué hablo del caso de ser factible? Porque las exportaciones no liquidadas, no por las pymes, sino por las grandes empresas formadoras y los grandes pools de siembra, hay un total de 55.000 millones de dólares no liquidados en el Banco Central de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. Lo cual, no sé si te suena el número, 55.000 contra 58.000 de deuda del fondo, era muy fácil de subsanar el tema. Sí. Era simplemente pedir la liquidación de exportaciones en un plazo perentorio de 60 días. En un principio, disponer que las próximas exportaciones se liquiden a los 120, como es un uso normal y habitual en materia de comercio exterior, que las cobras. Claro. No las podés disponer que se las paguen a los 30 días, porque es una locura. No hay exportación que la cobres a los 30 días. Fabián, ¿qué tal? Sí, disculpa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, continúa. ¿Tú qué te ibas a decir? Hola. Hola, te escucho, sí. Te quería preguntar, te habla Gabriel Ríos Malán, te quería preguntar qué análisis haces del cambio que hizo el FMI respecto al negociador que estaba en Argentina. ¿Significa algo o es algo habitual? Mira, generalmente el Fondo Monetario no cambia los negociadores. En el caso de Argentina entiendo que cambió a Cardarelli, que era un simple negociador, por un negociador más experto como lo es Cuvedú, ¿sí? Que ya estuvo en el país, yo mal no me acuerdo, entre 2002 y 2004, o 2004 o 2006, ¿sí? Sí. No me acuerdo exactamente la fecha, ¿sí? Sí, 2004. Hola. Sí, entre 2002 y 2004 estuvo. Bueno, en el momento en el cual la Argentina cayó en el default soberano, ¿sí? Yo lo que creo que hay que renegociar únicamente la deuda con el fondo. Y el fondo necesita a alguien que sepa cómo se mueve Argentina para negociar lo mejor posible para ellos. Vos pensás que cuanto más retrasen ellos el acuerdo, más posibilidades tienen ellos de no cobrar. Cuanto más posibilidades tienen de no cobrar, tienen muchísimos más problemas el mismo Fondo Monetario. Se necesita una negociación rápida, una reprogramación rápida, porque en definitiva, igual Argentina no entra en cesación de pago hasta tanto no deje de pagar, ¿sí? Claro. ¿Qué quiere decir con eso? El acuerdo con el fondo prevé el primer pago en 2022. Si Argentina en 2022 no paga en tiempo y forma, si yo mal no me acuerdo es en mayo, en ese momento entra en cesación de pago. ¿Qué es lo que pretende el fondo? Obviamente el fondo pretende una renegociación total de la deuda. Pero si vos te pones a renegociar la deuda en forma total con los bonistas privados, con los cuales no tendrías problemas, lo que estás haciendo es una cesación de pagos. Porque la cesación de pago no es únicamente el no pago, sino el reconocimiento de no poder pagar. Y cuando vos haces una quita de capital e intereses a los bonistas privados que los tenés durante el año 2020, ahí estás reconociendo cesación de pagos y ahí te obligan ellos a caer en default. Por eso la posición del presidente electo de pagar por lo menos hasta abril, que es cuando durarían los fondos disponibles en el Banco Central, los 12.000 millones, 12.000 millones, a los bonistas privados, está muy acertada para no caer en default de forma anticipada, lo cual no sería lógico porque no estamos en condiciones. En este caso, el que le va a corresponder perder
es el Fondo Monetario, no el resto de los bonistas. Correcto. Hay también una decisión de crear un Consejo Económico y Social para discutir las políticas de Estado entre todos. Esto sería algo que se está debiendo de la historia nuestra, ¿no? A ver, el Consejo Económico y Social te sirve, no voy a decir un parche porque no es un parche, te sirve como algo momentáneo mientras vos vas trabajando los temas de fondo, ¿sí? Si vos vas a vivir del Consejo Económico y Social para disponer política salarial anual durante todo el periodo de mandato, estamos complicados. El Consejo Económico y Social te puede servir en un plazo máximo de 3 a 6 meses. Después ya cae en saco roto y entras en una vorágine que no vas a poder frenar, tanto en precios como en salarios. Entonces, te sirve para acordar precios y salarios durante los primeros 6 meses. Acordar, no congelar, son dos cosas distintas. Cuando vos decís congelar, estableces precios desde un determinado momento en adelante. Cuando vos decís acordar, el acuerdo es de las dos partes, o de las tres partes en este caso, lo que es el Estado, las empresas y los sindicatos, en el cual pones un tope de, por ejemplo, 35% de incremento durante el año, que se aplique un 17% en el primer semestre. Estoy tirando un dato, estoy tirando un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Y un 35% salarial. ¿Qué es lo que generás con eso? Que la inflación no crezca más allá del 35%, siempre y cuando vuelvas a regular los servicios públicos y los hidrocarburos convencionales, llámese petróleo y gas y GLC, o gas licuado de petróleo. Porque si no, vos vas a poner un 35% de valor, de crecimiento, de precios y salarios, y los servicios públicos te van a aumentar un 200% para estar liberados, lo cual te cae en saco roto y pasaste una inflación de 45%. ¿Cómo imaginás que se puede dar impulso al mercado interno? ¿Es necesario imprimir mucho billete o hay otra fórmula? No, yo creo que poner plata en el bolsillo de la gente no significa siempre impresión. Yo lo que creo es que, por ejemplo, vas a tener que tener una tarea mancomunada entre los ministerios nacionales y provinciales de desarrollo social, producción y economía o hacienda y las secretarías municipales de las mismas carteras, ¿sí? En el cual establezcas. Hoy el problema mayoritario es que las pymes no pueden vender, ¿sí? Y que lo que están vendiendo las pymes las venden a las grandes cadenas comercializadoras, llámese supermercados o hipermercados. Y le está pagando mínimo 180 días, con lo cual no hay pyme que tenga espalda para cubrirse 180 días o descontar un cheque a un valor del 80% anual, ¿sí? Entonces vos tenés que generar que las pymes vendan directamente al vecino, llámese desde el esquema de pymes, de feria de pymes podría ser, en el cual vendan los alimentos en un principio a precio de salida de fábrica, al mismo precio que le venden al supermercado. Y los vecinos se acostumbren que las pymes, que el mismo producto que consiguen en el supermercado, lo va a tener en la pyme en su barrio, en su delegación municipal, en los municipios del interior del país, con un 30 o 40% de diferencia contra el supermercado. ¿Eso qué va a generar? Que la gente se acostumbre, que la pyme tenga fondos rápidos, que tenga que producir más, que destape lo que es directamente las máquinas que tienen tapadas con lona, y que en el supermercado va a haber el sobreestoqueo, el sobrealmacenamiento de mercadería, tenga que empezar a bajar los precios, con lo cual generás un proceso de deflación, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Una vez que eso está generado, para que eso surja efecto, las pymes tienen que tener un descuento en la tasa de seguridad e higiene municipal, las que intervengan en ese tipo de feria, un descuento en los productos, en la actividad en la feria de un punto menos de ingresos brutos, y después tener diferencial
en ganancias y en general en el IVA con todas las empresas. Con eso vos vas a dinamizar y que puedan usar las cargas sociales contra el IVA. Si lo querés hacer completo con desarrollo social, lo que tenés que hacer es que usen los listados de los planes sociales y aquellas pymes que tomen personal de planes sociales, el descuento contra el IVA sea mayor. Con lo cual, el plan social se lo vas a pagar a la pyme, paga la diferencia de cargas sociales entre el plan social y el sueldo de convenio, ingresan fondos nuevos, limpios al ANSES, por el primer año se le otorga la diferencia y el segundo año queda reservado el plan social en caso de que ocurra algún desastre, vuelva a ser despedido para que directamente con el telegrama de despido pueda reactivar el plan social y no sufra 3 meses de esperar hasta que pueda volver a cobrarlo. Con eso vas a reactivar, estimo yo, a valores de entre 6 y 8% anual por los próximos 4 o 5 años y vas a generar en 4 años cerca de 4,5 millones de empleos blancos, en blanco. Con lo cual vas a pasar de 8,5 millones de aportantes al ANSES contra 13 millones y vas a pasar de 1.1 activos por jubilado a 2 activos por jubilados al sistema previsional. Con lo cual no es tan necesario el aporte de IVA al ANSES, sino que empieza a tener mejora en la recaudación. Esto es toda una cadena y si lo hacemos bien, tenemos crecimiento y Argentina se transforma en la locomotora de América del Sur, más allá de Brasil, porque van a empezar a venir, van a generarse reinversiones locales y inversiones, vamos a traer inversiones del resto del país, del resto del mundo, ahí sí, pero con una economía saneada. Perfecto. Bueno, Fabián, la verdad que muy buena tu información, te agradecemos mucho el contacto y bueno, ya seguramente antes de que culmine el año vamos a volver a llamarte para ver cómo van los primeros pasos de la nueva política económica nacional. Yo creo que con De Mendiguren en producción y Arroyo en desarrollo social, esto es muy factible de hacer. Muy bien, ojalá que sí, que haya mucho trabajo para tanta gente que necesita y producción. Te mandamos un gran abrazo y nuevamente te agradezco el contacto. Bueno, Darío, muchas gracias, saludos. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando con el economista Fabián Medina, que nos dio algunos avances, ¿no?, de lo que está proyectando ya a poco más de 10 días el nuevo gobierno y también confirmaciones de los ministros de producción, José Ignacio de Mendiguren y Culfas en economía. Vamos a la tanda y ya volvemos.